El 26 de septiembre hay elecciones en Alemania y en Eurocast hoy contamos con la presencia de Raúl Gil Benito, desde Cantabria, España, viviendo en Berlín hace varios años, especialista en campañas políticas y uno de los hacedores, debo decir, de mis podcasts favoritos, El fin de la era Merkel, entre otros podcasts que están realizando. Si querés, Raúl, después nos contás todo el calendario de podcasts que están manejando. Pero hoy puntualmente te trajimos para que nos cuentes sobre las elecciones. Y si te parece Genial. bien, arrancamos por el partido que está en el gobierno, partido de Angela Merkel, la CDU. Genial, pues no, primero gracias por invitarme, un placer charlar y con compañeros y compañeras de podcast, ¿no? Pues la CDU, bueno, lo más relevante de estas elecciones es que la CDU no repite candidata, que es Angela Merkel, después de 4 mandatos, y eso lo cambia todo, ¿no? Y también fue relevante la manera que tuvieron de elegir a quién iba a ser el candidato, porque fue una lucha, digamos, fratricida, ¿no? Entre la CDU y la CSU. La unión, digamos, lo que conocemos como la unión es la suma de la CDU, que es el partido de Merkel, y de la CSU, que está solo en Baviera, solo pues, se presenta en Baviera, pero aún solo estando en Baviera tienen bastante poder, o bueno, ellos creen que tienen más poder del que tienen, y bueno, le echaron un pulso a su hermano mayor y la decisión al final fue elegir a Armin Laschet, que es el presidente de una región de Alemania, de Renania del Norte de Westfalia, que es la región más grande de Alemania, que representa el 20 y pico por ciento del PIB de Alemania, una región muy importante, ex región minera, industrial. Y él será el candidato, un candidato que no acaba de gustar en las filas de su propio partido, tampoco entre sus simpatizantes. Obviamente es muy difícil suceder a Merkel, ¿no? Ser la persona que pone su foto en el cartel después pues de Angela Merkel, para todos quizá la dirigente política más importante del siglo XXI, pero además que lo está haciendo mal. Además es que no está acabando de consolidarse como candidato, no sabe a veces qué papel jugar, si el de defender al gobierno del que su partido lidera o criticarlo, y está siendo una campaña bastante errática. No es que los otros candidatos lo estén haciendo mucho mejor, pero se esperaba un poco más de Laschet porque es verdad que tiene bastante experiencia, pero bueno, en las últimas encuestas, luego si queréis comentamos, pero están, bueno, el movimiento es hacia una especie de triple empate, ¿no? O sea, la CDU bajando, los verdes subiendo un poquitín, después de este tema de las inundaciones que hubo en Alemania que costaron la muerte de casi 200 personas. El SPD también subiendo a lomos de su candidato, que está muy bien valorado por los alemanes, así como el partido está mal valorado, luego lo comentaremos. Y bueno, está todo muy, muy abierto. La verdad, eso, para los que nos gusta la política alemana, siempre se dice que la política alemana es aburrida. Pues nada, nada de aburrida, está todo muy abierto. Puede ganar cualquiera de los tres, puede ser canciller cualquiera de los tres, es decir, Armin Laschet, el candidato a la CDU, Olaf Scholz, candidato del SPD, y Annalena Baerbock, candidata de los verdes. Incluso podía ser canciller alguien que no fueran esos tres, pero ahí lo dejo. Raúl, ahí hablando un poco sobre las inundaciones y sobre los errores que ha cometido Armin Laschet, así como los aciertos, porque como vos decías, en su momento la CSU le quiso debatir la candidatura. Entonces, si nos querés comentar brevemente aciertos y errores que tuvo Armin Laschet, estaría buenísimo. Sí, bueno, yo creo que el principal acierto de Armin Laschet es cuando ganó, por ejemplo, el Congreso en la CDU para ser candidato, lo hizo con una idea de la CDU de continuidad con el legado de Merkel, ¿no? Y creo que eso cuajó, ¿no? Frente a opciones más rupturistas como la de Friedrich Merz, que es una persona del ala derecha del partido. Pero esa estrategia con la que ganó el Congreso luego no la ha mantenido. De hecho, en estos días que estamos viendo todo el tema del conflicto en Afganistán, sus declaraciones sobre si Alemania puede o no acoger refugiados o posibles refugiados por cómo está la situación allí, están más cercanas a la CDU pre-Merkel, ¿no? Es decir, a una CDU muy, muy
o sea, nace un partido de derechas clásico que se opone, digamos, a ese tipo de acciones humanitarias, algo que cambió en 2015 cuando Merkel tomó la decisión en contra de mucha gente de su partido de acoger a más de 1 millón de refugiados de Siria y Afganistán, ¿no? Pero la CDU no quiere seguir ese camino ahora. Ellos creen que así pueden, digamos, rebañar algún voto de que se fue a la ultraderecha, AfD, a la derecha radical, Alternative für Deutschland. Yo soy muy escéptico con eso porque creo que cuando los partidos de centro derecha mainstream asumen la agenda de la derecha radical, acaban reforzando los frames y los marcos de la derecha radical y por tanto su porcentaje de voto. Pero bueno, como se han equivocado tantas veces, vamos a dejar que se vuelvan a equivocar. Y yo creo que los errores últimamente son, creo que tiene una sobreexposición en la campaña de todas las personas, de los líderes políticos alemanes después de lo que pasó antes de ayer o estos días en Afganistán, ha sido el que más ha hablado de ello, cuando no tiene ninguna necesidad, ni siquiera está en el gobierno. Hablar mucho en campaña es sinónimo de cometer errores, dar entrevistas también. Yo que he dirigido alguna campaña, en estos días prohibiría dar entrevistas, lo siento por los periodistas, pero es mejor los mensajes, digamos, enlatados y bien controlados desde las sedes de los partidos, porque puedes cometer errores, como está pasando. Y yo creo que el tema de las inundaciones fue clave, porque fueron sobre todo muy, muy graves en su estado. Acudió allí a las inundaciones y, bueno, tuvo algunos gestos. En un momento le pillaron riéndose mientras el presidente federal hablaba, algo que uno no puede hacer. No es que no pueda hacer porque estratégicamente esté mal, es que uno no se puede reír en un momento así, no debería poderse reír, ¿no? En un momento así. No le sale a uno reírse cuando hay 100 personas que han muerto, ¿no? En tu estado. Y luego, pues eso, decisiones estratégicas que yo creo que tienen que ver con que está muy nervioso porque ha habido una encuestadora que ha preguntado hace poco si los votantes de la CDU estarían dispuestos o querrían cambiar al candidato todavía a 6 semanas por Söder y salía el 64% que sí, ¿no? Entonces, bueno, tiene la pesada carga de Angela Merkel. Tiene a Markus Söder ahí amenazando, ¿no? Y es normal, está nervioso. Y va a sacar el peor resultado de los últimos años de la CDU, porque recordemos, la CDU sacó el 32% en 2017 y ahora hay encuestas que le dan el 23%, ¿no? Son muchos puntos de pérdida. Y como digo, creo que la crisis de Afganistán no le va a sentar bien. Tampoco es que creo que vaya a perder muchos votos por eso, pero no le va a sentar bien porque obviamente su gobierno es de la CDU y también el SPD es responsable de lo que ha ocurrido. Y en esa pelea por no perder votos hacia AfD, con esa advertencia que hacía hoy Söder, por ejemplo, de que se podía venir una ola nueva de refugiados, bueno, ese lenguaje de la amenaza latente que también aprovecha la derecha radical, pues no sé, ahí tengo dudas, está todavía muy fresco todo, no sé cómo va a terminar, hay que dejarlo unos días, digamos, que se estabilice también para ver las próximas encuestas, pero sí ha cometido bastantes errores y yo creo que muchos debido al nerviosismo y a la inseguridad también y a la sobreexposición, ¿no? Y pasando, si te parece bien, pasamos al partido de los socialdemócratas y queríamos consultarte qué te pareció o a qué se debe la elección de Olaf Scholz como candidato al partido y cómo está encarando la campaña. Bien, pues lo de la elección de Olaf Scholz fue sorprendente porque, como sabéis, él hace más de un año pues, se presentó para liderar el Partido Socialdemócrata. Olaf Scholz, hay que recordar, fue alcalde de Hamburgo durante, creo, 2 legislaturas. Exitoso alcalde de Hamburgo, muy bien valorado por los ciudadanos. Se presentó para liderar el partido y perdió contra 2 personas que prometían revisar la gran coalición, es decir, que el SPD no volviera nunca o se saliera o no volviera nunca a gobernar con la CDU, algo que ha hecho en 3 ocasiones en este siglo, que es una anomalía muy grande, ¿no? Porque es, no sé, que los 2 partidos, digamos, mainstream, de izquierda y derecha, gobiernan juntos, es raro. Normalmente uno es gobierno y otro oposición. Bueno, en Alemania ha ocurrido esto y al SPD le ha sentado fatal. El SPD ha perdido la mitad de sus votos en 15 años, ¿no? Desde entre las elecciones, las elecciones de 2005
perdón, las elecciones de 2002 y la del 2017, que son 15 años, ha perdido la mitad de sus votos, ¿no? Es por muchas razones que ahora solamente no nos da tiempo a tratar, pero una de ellas es esa gran coalición, ese continuo acuerdo con la CDU. Y Olaf Scholz perdió el Congreso interno, ganaron las personas, digamos, que prometían un giro a la izquierda dentro del SPD, volver a los orígenes, etcétera. Y bueno, el giro a la izquierda y volver a los orígenes fue decidir elegir a Olaf Scholz, el que había perdido el Congreso. Cuando se fue elegido, los primeros, me acuerdo, episodios del fin de la Merkel, que llevamos ya 46 o 47, empezamos en agosto el 24 de agosto se cumple un año, justo. Yo decía que, bueno, era una decisión, digamos, forzada porque no tenían otro candidato mejor, otra candidata mejor, pero que no estaba mal. O sea, a mí no me parecía que estuviese mal, porque en ese momento uno no se daba tanta cuenta, pero ahora se empieza a dar cuenta de qué ofrece Scholz, que es la continuidad, ¿no? La certidumbre con el gobierno actual. Es verdad que el gobierno actual pues no está tan valorado como hace unos años o como a mediados de legislatura, también por el tema de la pandemia, pero los alemanes hay una cosa que no perdonan, que es la incertidumbre, ¿no? A ellos les encanta toda la seguridad, la certidumbre, todo esto. Entonces, de los candidatos que hay a canciller, el único que está en el gobierno es Olaf Scholz, que es el vicecanciller, ¿no? El otro día yo decía en el podcast, solo tienen que quitarle el prefijo vice y ya sería canciller, ¿no? Esto que parece una tontería es verdad, y los alemanes lo pueden ver así. Y luego le ha beneficiado la pelea, digamos, en algunos momentos bastante sucia entre la CDU y los verdes, ¿no? Algo que han intentado aprovechar en el SPD diciendo, mientras dos se pelean, el otro trabaja, ¿no? Y luego han aprovechado también su papel de ministro de Finanzas. Él se ha vendido, da igual que lo sea o no lo sea, pero lo que ha vendido y lo que mucha gente ha comprado en Alemania es que gracias a las medidas que le ha tomado, algunas saltándose dogmas como la deuda cero y cosas así, ha salvado la economía con las diferentes medidas, con todo el dinero que ha inyectado en la economía, bueno, y él presentándose así, pues se presenta como un gestor de crisis también, que es algo que la CDU siempre ha presumido de ello y que con la pandemia se ha roto un poco, ¿no? Aquí en Alemania hay un dicho que es die CDU kann Krise, que es la CDU puede crisis, que se ha roto ahora se rompió un poco con la pandemia, que fue cuando bajó tanto la CDU, que llegó a estar pues en el 20%, ¿no? Y a mí me parece un buen candidato para el SPD actual. El problema del SPD actual es que cuando preguntas a los alemanes qué partido puede resolver los problemas de Alemania, solo el 6% dicen que el SPD, el 6%. Bueno, el 58% dice que ninguno. Eso habla de una desafección grande, pero también muy especialmente con el SPD. Sin embargo, el candidato, si preguntas por los tres candidatos, siempre él sale ganando en primera posición. El problema que tiene Olaf Scholz es presentarse por el SPD. Si se presentase por los verdes o la CDU, ganaba de calle. Por eso, pero no tiene mucho más mérito que ese que señalo, el de la continuidad, el de la certidumbre, el de que es un señor no sé dónde está el despacho vicecanciller, porque sé que el de Merkel está en la Cancillería, pero no sé si el de Olaf Scholz está ahí cerca o estará en el Ministerio de Finanzas, pero si no, no tendría que ir muy lejos, ¿no? Conoce cómo funciona el gobierno, sabe gestionar, porque lo ha demostrado como alcalde de Hamburgo y como ministro de Finanzas. Puede estar en desacuerdo o de acuerdo con las medidas que ha tomado, pero es una persona que se vende como gestor, se vendió también como conseguidor en la cumbre esta del G7 con el tema del impuesto a las empresas, impuesto mundial a las empresas. No sé. Y luego su campaña, normalmente las campañas alemanas son un desastre, la verdad, la campaña electoral. Yo cuando vine en 2012 había unas elecciones en Berlín, 2011, en el estado de Berlín. Y ahí se presentaba el mítico alcalde Klaus Wowereit, que dijo aquella frase mítica de Berlín is arm aber sexy. Berlín es pobre pero sexy, ¿no? Y también es muy conocido porque fue de los primeros que salió del armario, que dijo yo soy gay, está bien así, y fue de los primeros políticos importantes, abrió una puerta muy, muy importante, ¿no? Fue un pionero. Y gobernó mucho tiempo Berlín, era muy querido, y la campaña del 2012 que hizo fue increíble. Yo me enamoré estando en Santoña de esa campaña y dije, me voy para allá porque aquí hacen unas campañas increíbles. Fue la única que vi. El resto es un desastre. Son muy malos con los vídeos, por ejemplo, no le dan ninguna importancia a los vídeos electorales.
algo que por ejemplo en Latinoamérica es crucial, incluso en España ya. Confían en poner carteles por la calle enormes y que eso funcione. Y en las redes sociales están, digamos, casi empezando, ¿no? Es bastante desastroso el que sean incapaces de tener una narrativa electoral, digamos, un relato, ¿no? Y bueno, eso hace que cualquier cosa que se haga un poco bien, pues funcione, ¿no? Y por eso la campaña de Olaf Scholz, que a mí no me acaba de gustar, pues tiene algunas cosas que están bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, habló este tema del impuesto a las grandes empresas mundial, hizo una pieza hablando de Facebook y decía 80 millones de alemanes le dan like a esto, ¿no? Al que le pongan un impuesto a Facebook, ¿no? Bueno, no sé, son cosillas que están bien. No hacen muchas así. Luego el que hace la campaña del SPD, pues presume en Twitter de que es la mejor campaña de la historia. Bueno, en fin, uno tiene que presumir de lo que puede. Pero en general no son muy buenas las campañas en Alemania, y el SPD tiene el problema de que es un partido, digamos, muy desanimado, ¿no? Con todo lo que ha pasado en los últimos años, perder la mitad de tus votantes. Y el gran problema que tiene el SPD es que el público al que se dirigía ya deja de existir, ¿no? Que es ese trabajador de la industria alemana, que era el público clásico del SPD, que ya no queda casi, ¿no? Casi más, ¿no? Entonces, yo siempre digo que todavía tiene público entre las personas de mayores de 60 años, que es básicamente quienes votan al SPD, trabajadores o ex trabajadores de esa industria, pero entre los hijos de esas personas ya no tiene, ya no llega, o sea, a los que son precarios votarían, digamos, a Die Linke, que es la izquierda, o incluso pueden llegar hasta votar a AfD si buscan la identidad, si buscan una identidad, digamos, de clase perdida o añorada y la encuentran en la identidad nacional que les ofrece AfD. Y a los que les va bien, a los privilegiados, están votando a los verdes. Entonces, bueno, tiene un problema el SPD de público igual que la CDU y el SPD, la mayor parte de su público son mayores de 60 años. Y bueno, sostienen un poco, si solo votasen los jóvenes, arrasarían los verdes en Alemania, ¿no? Tienen un problema de futuro, digamos. Bueno, y hablando de futuro y hablando de los jóvenes y del Partido Verde, son ellos un poco, ahora ya no porque han pasado un par de meses, pero vendrían a ser la revelación y el cambio con otras elecciones. Una ruptura del bipartidismo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Así que si nos querés contar sobre por qué pasó esto y un poco quién es Annalena Baerbock, por qué tuvo su momentum, como dicen ustedes, y después no le ha ido tan bien como a priori se pensaba. Claro. Bueno, para empezar y para ser justos, hay que decir que los verdes sacaron el 8,9% en 2017 y ahora están en todas las encuestas en torno al 20%, es decir, doblar los resultados, o sea, un resultado histórico. El tema es que puede ser una noche amarga, la noche electoral, ¿no? Porque llegaron a estar en el 28% en el momento de Annalena Baerbock, ¿no? Allá por abril, cuando ella fue elegida candidata. El crecimiento de los verdes ha sido sostenido, no ha sido viral, ha sido orgánico. Porque los verdes creo que solo una vez han tenido 2 dígitos en las elecciones federales, ¿no? Sabéis que estuvieron en el gobierno con Gerhard Schröder, con el SPD, dos legislaturas, con Joschka Fischer como viceministro y vicecanciller y ministro de Exteriores. Luego salieron del gobierno en 2005 y empezaron sobre todo a crecer después de Fukushima, de la catástrofe con la central nuclear de Fukushima. Obvio, en Alemania hay algo cultural que no hay en otros países, seguramente es el tema de lo verde, del reciclar, de la protección del medio ambiente, está muy invicado socialmente, ¿no? En la escuela te lo enseñan lo primero, los niños lo primero que aprenden es los colores de los contenedores, ¿no? Yo cuando vine aquí a Alemania, pues me sorprendió eso, ¿no? La cultura que hay de eso. Entonces es algo muy cultural, ¿no? Y los verdes obviamente se aprovechan de eso, pero nunca habían pasado la barrera del 10, a pesar de ello. Fue con Fukushima. Luego en las europeas de 2015, ¿fueron las europeas? ¿2014? 2014. Sí, 2014. 2009 hice yo una campaña en las europeas, 2014, eso es, 2014. Y ahí sacaron el 21%, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, ya estaban ahí en números de partido que puede ganar las elecciones, ¿no? Y mucho tienen que ver
Robert Habeck y Annalena Baerbock, ¿no? Que son los dos dirigentes que hace tiempo que lideran el partido, porque han cambiado el partido completamente. Los Verdes son un partido de personas malhumoradas, así como que te prohíban hacer cosas, ¿no? Y que no sonreían, no puedes comer carne, no puedes... Y eso lo han aprovechado sus rivales para llamarles el Verbotspartei, ¿no? El partido de las prohibiciones. Pero Annalena Baerbock y Robert Habeck, que si los veis, pues son dos personas. Annalena tiene 40 años, Robert Habeck debe tener 50 y pico, pero son dos personas que son políticamente y físicamente atractivas, que son simpáticas, que son amables, que sonríen, que ninguna de las dos son del ala fundamentalista de los Verdes, porque siempre había dos alas, la fundamentalista y la más pragmática, Fundis y Realos. Los dos son realos. Los dos son del oeste, aunque Annalena se presente por Potsdam, que es la capital de Brandenburgo, que es un estado del este, pero que es más oeste que nada, porque ahí viven todos los que se van de Berlín, porque no hay nadie que pueda pagar el alquiler aquí. Entonces, son dos candidatos digamos, muy pragmáticos y que decidieron darle otro rumbo al partido y dejar de regañar a la gente y empezar a explicar por qué es importante proteger el clima, ¿no? Y que luego han tenido el asunto contextual de que estamos en código rojo, ¿no? O sea, el otro día salía el informe de los paneles de expertos de cambio climático y decían, bueno, el mundo está en código rojo, o empezamos a tomar ya medidas drásticas, bueno, ya hay cosas que no se van a poder revertir, y bueno, había un deseo de cambio en la sociedad alemana también, después de 4 mandatos de Angela Merkel, muy fuerte. Que esto es algo que hay un politólogo que yo sigo mucho, Karl Rudolf Korte, que sale ahí en todas las televisiones siempre analizando los resultados, decía siempre, ese deseo de cambio está instalado en la sociedad alemana. Y la sociedad alemana, el 66% de ella, se podía ver votando a una opción ecologista, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces ella se presenta, eligen por primera vez a un candidato o candidata, nunca habían elegido a una persona, siempre iban en dúo, y eligen por primera vez a una mujer. Eso fue el 19 de abril de este año. El 20 de abril, Forza hizo una encuesta express y les daba 28%. Y dijeron, wow, bueno, ya está hecho. No, amigos, no funciona así. O sea, queda mucho para la campaña y recuerdo unas palabras de Angela Merkel, creo que fue en 2018 en la conmemoración de los 100 años del voto femenino, el derecho a voto de las mujeres en Alemania, que dijo, ahora ninguna niña cuando diga que quiere ser ministra o incluso canciller se van a reír de ella, ¿no? Bueno, eso está bien porque es una manera también de entender por qué Annalena Baerbock puede ser canciller, pero a Merkel se olvidó contarle alguna cosa a Annalena Baerbock, que es todo por lo que pasó Merkel cuando fue elegida líder de la CDU y luego canciller, cuando todo el mundo dudaba de ella, la subestimaban, pues por ser mujer, por ser del este, por muchas cosas, ¿no? Y a Annalena Baerbock se le vino encima la campaña sucia más sucia de la historia de Alemania después de la Segunda Guerra, con cosas muy lamentables, tan lamentables que hasta el candidato al SPD, Olaf Scholz, tuvo que pedir que parasen, y a eso le sumamos, o eso funcionó también mejor, porque ella cometió varios errores, ¿no? Errores no forzados, como, pues, por ejemplo, no declarar unos ingresos extra al Bundestag, no a las finanzas, sino al Bundestag. Quiero decir, es algo mínimo que en España nadie tendría que dar explicaciones por ello, no sé, en Argentina me imagino que tampoco, ¿no? Pero aquí en Alemania tiene el listón bastante alto, bajo, no sé cómo se dice nunca. Bueno, Alto, siempre y acá alto. también lo tenemos muy bajo. Bueno, eso. Pues luego también tuvo un problema con el currículum porque puso algunas cosas que no eran del todo ciertas, en fin. Estas cosas que uno hace con los currículums, que está bien cuando te presentas a un proceso de selección, porque el currículum es una herramienta de comunicación, no es un acto jurídico documentado, pero cuando te presentas a una campaña está feo. Y luego también le pasó algo con un libro que escribió, que había alguna cita que no puso de quién era. Bueno, aprovechaban cualquier declaración, cualquier gesto para ir a por ella. Y bueno, hubo lobbies empresariales muy potentes que compraron páginas en los periódicos para presentarla como la Moisés de las prohibiciones, ¿no? Con las tablas de Moisés, con unas prohibiciones. Y ahora mismo sigue una segunda ola de esa campaña sucia, con dinero que maneja la ultraderecha, con unos carteles enormes que pueden ver por Berlín o por otras ciudades de Alemania, con cosas muy feas sobre los verdes. O sea, la campaña sucia más sucia de la historia de Alemania la ha sufrido ella, no por nada, sino por también ser mujer y tener 40 años. Si hubiera sido Robert Habeck el candidato, no lo hubiera pasado, porque bueno, en fin.
Entonces, esos errores, más la campaña sucia, más que el Partido Verde es un partido del 9% y no está preparado para ser del 20 o del 25%, su estructura es muy pequeña, su capacidad de respuesta es muy limitada y la verdad es que me parece que a veces son muy inocentes también, porque han estado muy a la defensiva, ¿no? Como, no me pegues más, ¿no? Pues no, ataca, ¿no? Y todo eso le llevó del 28 a bajar mucho y a perder en simpatía y valoración por parte de los alemanes, y a que incluso en medio de estas inundaciones, las más graves de la historia de Alemania, no aprovecharlas, digamos, en el sentido de que es normal que si hay una catástrofe climática, él sea el Partido Verde quien suba, ¿no? Subió, se recuperó, pero no tanto, porque cuesta recuperar la confianza cuando pues han pasado todas esas cosas, ¿no? Y ahí, pues eso, yo creo que no se puede culpar a ella de todo. Es verdad que ha cometido errores, pero es verdad que han ido a por ella. Se han ido a por ella claramente porque había gente muy poderosa, que son las que deciden cómo se hacen las cosas después de que los ciudadanos voten, que pensaron que no les venía bien que ganaran los verdes para sus intereses, ¿no? Entonces hay que preguntarse quiénes son esas personas y por qué tienen más poder que los ciudadanos en las urnas, ¿no? Y eso es algo que ellos deberían haber preguntado o Alena Vero podría haber dicho perfectamente que los errores que ha cometido, sabe que los ha cometido, que están mal, pero que no han perjudicado a los alemanes, solamente a ella, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que les ha faltado explicarlo. Y van, como siempre, hacia adelante, intentando salir de ahí, pero creo que les faltó explicar eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Por qué he recibido esta campaña sucia? ¿Por qué he cometido errores? ¿Cuáles son? Pido disculpas, etcétera. Pero bueno, como os digo, después de este paseo que hemos hecho por la CDU, el SPD y los Verdes, están ahí casi empatados, ¿no? Hay dos tipos de encuestas en Alemania, las más conservadoras, que le siguen dando a la CDU una distancia de 4 o 5 con los Verdes, o con el SPD, depende, y hay dos, una de ellas Cantar, que les da creo que es 22 la CDU, 21 los Verdes y 19 el SPD. O sea, están en el margen de error casi, ¿no? Y cualquiera puede ganar y cualquier coalición no, pero bueno, de las que se están hablando se puede dar, ¿no? Y nos vamos a ir a enero, febrero con las negociaciones. Va a ser largo porque la campaña está siendo muy beligerante unos contra otros y luego sentarse a negociar va a ser complicado porque no es como en otros países. Por ejemplo, yo estoy en España, estoy acostumbrado en España que haya bloques, ¿no? Izquierda-derecha. Entonces, bueno, los dos partidos de izquierdas o tres, los que haya, al final sabes que de alguna manera se pueden poner de acuerdo, aunque en la campaña se peguen alguna pullita. Pero aquí, como son coaliciones, digamos, transversales, porque estamos hablando de coaliciones que pueden ir desde la CDU, los liberales y los verdes, o los verdes, la socialdemócrata y los liberales. Son coaliciones que no respetan los bloques ideológicos clásicos. Y eso hace que sea más difícil, porque son coaliciones que quieren, que hacen que vayan a gobernar juntos los rivales, ¿no? Principales. Es raro eso, sí. Bueno, y más para nosotros, Ahora, ¿no? Perdón, Claro. Meche, que para nosotros el día de la elección ya sabemos quién gobierna, ya está. No hay mucho más misterio que Claro, ese. claro. Perdón, Meche, Claro, decías. sí, no, me gustaría preguntarte por el rol del partido FPD y por qué puede llegar a ser importante. Bueno, yo creo que el FDP, sabéis que en 2017 había unas negociaciones para la coalición Jamaica, que es por los colores de la bandera, verde, amarillo y negro, que era la CDU, los liberales y los verdes. Y bueno, parecía que iba bien las negociaciones, pero Christian Lindner se levantó de la mesa diciendo mejor no gobernar que gobernar mal. Y esa frase pasó a la historia, ¿no? Porque le va a perseguir toda la vida. Y el Partido Verde es un partido de gobierno. Estuvo, creo que 42 años, 43 años gobernando en Alemania, sobre todo en el siglo anterior, tanto con el SPD como con la CDU. De hecho, llegó a estar 29 años consecutivos gobernando. 20 años consecutivos sin recoger el despacho oficial. O sea, una cosa alucinante, gobernando con el SPD y con la CDU a izquierda y derecha, ¿no? Luego, en este siglo, digamos, ha girado bastante a la derecha, es más compañero de coalición de la CDU, aunque gobierna también creo que es en Rheinland-Pfalz, en Renania-Palatinado con el SPD, sí.
que hay una coalición semáforo. Y bueno, es un partido que tiene necesidad de volver al gobierno y yo creo que es muy difícil que no esté en el próximo gobierno. Creo que es complicado, ¿no? Pero justamente la CDU y el SPD, que son los partidos Volksparteien, los partidos mayoritarios en Alemania, son los que tienen más opciones de quedarse fuera del gobierno, más que el FDP y los verdes. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna coalición posible con dos partidos. Con los números actuales son necesarios 3, no da con 2. O sea, salvo que quieran gobernar en minoría, que en Alemania eso es una cosa que no están acostumbrados a hacer, ¿no? Y entonces el FDP es necesario para una coalición jamaica, es decir, CDU, los liberales y los verdes, y es necesario para una coalición semáforo, que es los socialdemócratas, rojo, amarillo liberales y verde los verdes, ¿no? Que son las dos coaliciones posibles y probables, porque hay otras posibles, no, perdón, sí, no sé, bueno, no sé cómo es, pero es que decir que no se van a dar. Posibles son porque dan los números, pero bueno, la probabilidad de que ocurran es muy baja porque, por ejemplo, podría haber una coalición del SPD, la CDU y FDP, pero el SPD no va a volver a gobernar con la CDU, ¿no? Entonces, como la CDU y el SPD no van a volver a gobernar juntos, son esas dos coaliciones. Y en las dos coaliciones, os habéis fijado, los únicos que repiten son los liberales y los verdes. O sea que podemos decir que, salvo que se peguen entre ellos, que puede ser también, porque son, digamos, los partidos antagónicos, ¿no? Eso han querido construir, ¿no? De hecho, Christian Lindner estos días decía que con los verdes estaba muy complicado. Bueno, eso es endurecer la negociación, ¿no? Pero no les va a quedar más remedio, porque si los liberales se vuelven a levantar de la mesa, ya no vuelven otra vez al gobierno en su vida, ¿no? Porque sería mucho castigo, ¿no? Entonces, para mí, la clave va a estar en si, o sea Jamaica, que es CDU, los verdes y liberales, tienen que hacer una labor de coser, digamos, heridas entre la CDU y los verdes grande, ¿eh? Porque los verdes saben que parte de la campaña sucia que han sufrido viene impulsada por la CDU y la CSU, ¿no? Y no es fácil sentarse con la persona que ha impulsado algo así contra ti, ¿no? Entonces, yo veo más cerca la coalición semáforo. Pero claro, puede ser un semáforo rojo o un semáforo verde. Es decir, un semáforo rojo sería encabezado por Olaf Scholz y uno verde por Annalena Baerbock. ¿Por qué digo lo de Olaf Scholz? Pues porque incluso aunque quede tercero, podría ser canciller, porque a los liberales de Christian Lindner les es más fácil de tragar con un canciller socialdemócrata que no con una canciller verde. No solo por las siglas, sino porque sea mujer, porque los liberales pues son un poco misóginos, digamos, machistas. Así que así están las cosas, ¿no? Yo no haría ninguna apuesta, o sea, sé que las conversaciones van a ser largas. Aquí además en Alemania no se sientan un día y ya está, no, se tiran meses. Bueno, ya están preparando, hay equipos en los partidos que están encargados de preparar ya las negociaciones que van a ocurrir o no. Y bueno, lo que sí descartaría es una coalición de izquierdas, aunque dé los números, porque pasar de la era Merkel directamente a un gobierno con Die Linke, yo no sé si los alemanes lo van a soportar, ¿no? Y luego Die Linke tiene algunas posiciones sobre el tema de la OTAN, por ejemplo, o de política exterior, que no encajan bien con lo que piensan el SPD y los verdes. Así que... Perfecto. Bueno, te iba a preguntar sobre las posibles coaliciones, pero claramente ahí abarcaste todo el espectro. Más que nada para nosotros que venimos de una latitud donde las coaliciones son previas a las elecciones. Nunca son post-electorales. No existe tal cosa como coalición post-electoral. Claro. Formalizada. Sí, en el Congreso puede llegar a haber algunas de esas cuestiones, pero en el gobierno dar ministerios, eso es algo que no existe. Entonces eso es algo que vamos a tener que contarle a nuestros oyentes de cómo funciona la política europea en general, la parlamentaria en particular, y la alemana, que es un poco más de lograr coaliciones que en España no. Correcto.
eso es algo que es muy diferente a la política española. En Alemania, o sea, hay coaliciones, bueno, hay 16 estados federados y el gobierno federal. Están todas las coaliciones posibles. O sea, hay de memoria, que no me las sé todas, pero bueno, tienes la gran coalición en el gobierno federal. Tienes gran coalición también en Mecklenburg-Vorpommern, que es un estado del este, en el norte, arriba. Tienes la coalición de izquierdas, Rot-Rot-Grün, en Berlín, en mi estado, y en Turingen, encabezada por Die Linke ahí. O sea, hay un presidente de Die Linke, que es Bodo Ramelow. Hay semáforos en Renania-Palatinado y bueno, por algún otro sitio más. El gobierno de Lasset es en Renania del Norte-Westfalia es CDU-FDP. En Baviera gobierna la CSU con los Freie Wähler, o sea, otro partido, Freie Wähler, que son un partido que solo está en Baviera, aunque se presenta a nivel federal ahora y están en el 3,5 las encuestas. Bueno, en fin, hay un poco de todo en coaliciones, porque se premia, digamos, esto tiene que ver con lo de la incertidumbre. O sea, no existe, no puede ser un gobierno en minería ni nada de eso. Entonces, aquí se premia a los partidos que son capaces de pactar. Aunque es verdad que el SPD no le han premiado mucho por pactar 3 veces con la CDU, pero sí, en general se premia eso. Y en España es al revés, en España se habla de traición cuando hay un pacto, ¿no? O sea, ese lenguaje me parece alucinante, ¿no? No han pactado con no sé quién, es una traición. Bueno, pues, traición, en fin, yo creo que la política es pacto también, ¿no? Es verdad que la política es también, digamos, discutir, confrontar dos proyectos, que tiene que ser también esa labor, ¿no? De que si no puedes elegir entre mínimo dos opciones, no está bien, ¿no? Pero luego te tienes que sentar para llegar a acuerdos. Y yo sí que, pues eso, hago muchas bromas con el SPD, pero valoro que en 2017, cuando se rompieron las negociaciones de Jamaica, por responsabilidad con el país, entrasen en la gran coalición, aun sabiendo que les iban a costar otros 3 o 4 puntos más de voto perdidos, ¿no? Bueno, esas son las diferencias que tenemos en las distintas latitudes. Bueno, Claro. creo que con el panorama que nos has dicho, vamos a estar todos esperando, ansiosos el 26 de septiembre, pero con una ansiedad que va a ser difícil porque recién vos estabas hablando en enero o en febrero que vamos a saber cuál va a ser el gobierno. Claro, esa es la historia, que las elecciones son en septiembre, entre que tal y cual se ponen a ver qué, porque claro, no se ponen a negociar diferentes cosas a la vez, sino que primero hay unos sondeos previos para ver qué partidos pueden sentarse a negociar y ahí habrá que descartar. O sea, los números van a dar para esas dos coaliciones más probables que os decía, que es Jamaica y semáforo, ¿no? Pero claro, hay que ver todavía cómo termina, porque si como a las encuestas actuales y digamos la lógica diría que la CDU gana las elecciones, no con mucha distancia sobre o SPD o los verdes, pero igualmente quedan muy cerca los tres. No es que haya un claro ganador que pueda imponer, digamos, una agenda y unas condiciones. No es que la CDU saca el 32% y le dice al siguiente que tiene 18, bueno, me apoyas con esto y bueno, te doy 3 ministerios y vas que chutas. Ponemos 3 puntos aquí en el decálogo que son tuyos y ya está. No, esto va a ser a cara de perro, o sea, porque todos van a querer imponer. Y claro, los verdes, obviamente su tema va a ser la protección del clima. Y digamos que la CDU ni el SPD han realmente asumido ni se han hecho cargo todavía de la gravedad de la situación en la que estamos, ¿no? Porque defienden otros intereses de una manera un poco extraña, porque en realidad defender la economía sería hacer la transición, ¿no?, ecológica para que puedan mantenerse los puestos de trabajo de las empresas, porque así no se van a poder mantener. Pero bueno, en fin, eso da para otro podcast. Pero sí, va a ser, de hecho, el fin de la Merkel tendrá que mantenerse, me imagino, unos meses. No sé, Franco, qué idea tiene, pero sí, a mí me gustaría seguir por lo menos las negociaciones porque se lo toman muy en serio en Alemania. Eso es una cultura política que esa parte me gusta, ¿no? De sentarse con unos documentos y de verdad, si se rompen, tiene que ver con cuestiones programáticas, ¿no? En general. O sea, puede haber presiones como en todos los países de los poderes establecidos, de la prensa, etcétera, pero prima la cuestión programática, ¿no? Y claro, los verdes ahí tienen clarísimo que no van a estar en un gobierno
que no asuma, digamos, la gravedad de la situación y las recomendaciones de los científicos, del panel de expertos de la ONU, y que le mande un mensaje claro a la generación de jóvenes de Fridays for Future y otros que están viendo un planeta en el que poder seguir viviendo, básicamente, ¿no? Desburrame, Raúl. En el tiempo de las negociaciones, la que sigue gobernando es Merkel. Claro, sí, sí, Entonces, el fin de la era Merkel sería recién cuando efectivamente correcto. formen gobierno. Sí, después de las elecciones, no sé, en Alemania, nunca lo he mirado eso, pero en España se llama estar en gobierno de gestión, se llama algo así. ¿Cómo se llama? Joder, se me olvidan las cosas de España, perdonadme. Pero es como que no tienes todas las prerrogativas que puedes tener cuando eres o sea, hay cosas que no puedes hacer, no sé, aprobar tal cosa, no estoy seguro ahora, por lo menos en España es así. Mira, lo tengo que mirar en Alemania, deberes para esta semana. Entonces, sí, Merkel sigue, pero bueno, obviamente no va a poder ni hacer una agenda legislativa, ni aprobar cosas importantes, simplemente como un gobierno, sí, de gestión, de transición hacia cuando pues, sea elegido el nuevo o la nueva canciller, ¿no? Pero le da una buena excusa para seguir con el podcast. Así Sí, que, no. Vamos a tener que seguir, porque encima ahora, claro, ha pasado un año y pues la audiencia va creciendo. Franco, como se aburre, pues crea otras cosas, un servidor en Discord, ahí nos ponemos a debatir. No, yo me lo paso muy bien, la verdad, pero luego pienso, digo, no tengo que hacer otras cosas también, ¿no? En la vida. Hay que trabajar, estar con la familia, no sé, bueno, en fin. entonces, ya para finalizar, están con el podcast del fin de la era Ujú, Merkel. ujú. En breve, para cuando salga, calculo yo, justo está en nuestro podcast y la entrevista, va a salir la canciller, ¿cómo se llama? Se llama Merkel, la canciller de las crisis. Y son 5 episodios. El primero sale el 25 de agosto, si no me equivoco, es miércoles. Claro, ahora cuando estábamos hablando antes, no me he dado cuenta de las alusiones temporales, ¿no? A lo de Afganistán y todo eso. Igual sale, esto no sé cuándo va a salir y bueno, pues seguramente es más tarde. Pero bueno, en fin, el podcast de Merkel sale el 25, el primer episodio, y cada semana va a salir un episodio. Son 5 hasta el día 22, es decir, el miércoles antes de las elecciones. Y son 5 crisis. La primera es la de la CDU con el tema de Helmut Kohl y la financiación ilegal, cuando Merkel manda esa carta y denuncia a su mentor. Bueno, primera crisis. Segunda, la del euro, cuando pasa a ser la malvada para todos los países del sur, incluido el mío, ¿no? Tercero, la Fukushima, cuando decide dar marcha atrás a lo que quería hacer, que era mantener las centrales nucleares, cambia de opinión. Cuarto, refugiados, en el 2015 con la crisis humanitaria. Y quinta, la pandemia, ¿no? Y bueno, es un podcast narrativo documental en el que tenemos la participación de 9 personas expertas, pues bastante potentes, ¿no? Personas del periodismo, de la academia y de la política alemana. Y esas entrevistas las han traducido y doblado estudiantes de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Y estamos muy contentos de haber trabajado con ellos y con el Goethe Institute, con el DAAD Córdoba. Y bueno, es una producción de 2 continentes, un equipo de más de 20 personas. Y pues a mí me toca la parte más fácil, que es comunicarlo, porque ya entro cuando está todo hecho y un producto así es muy fácil de comunicar sobre pues una persona tan importante como ella, y es el único podcast en español sobre Angela Merkel, ¿no? Bueno, ha sido un placer poder entrevistar, como te nombra Franco, al asesor intergaláctico de comunicación de Alemania y de España también, ¿por qué no? Y espero que les haya gustado la entrevista.